tardes, Shalom, Shanti, y noches también para los que nos escuchan en otros países del mundo. Shalom, Shanti, Namaste. Bienvenidos a Camino Amarillo, el programa sobre espiritualidad, vida sana y conciencia, el lugar para hablar de las cosas que de verdad importan. Soy Mariana Estrada y les doy la bienvenida a este espacio. Recuerda que este espacio es tuyo. Aporta y enriquecelo haciéndonos llegar tus comentarios en nuestra cuenta de Twitter @mariencamino7, aquí en Facebook donde están viendo esta transmisión en vivo en Camino Amarillo, en YouTube también estamos simultáneamente transmitiendo también en Camino Amarillo y nuestra página web caminoamarillo.net. Y tengo el gustísimo primero de que esté con nosotros a esas horas de la noche en las que estás. Mario Sabán, ¿cómo estás? Muy bien, qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Dije, solo por México yo hago esto, de quedarme hasta esta hora de la noche aquí en Barcelona, 12:30 de la noche, pero dije, bueno, mi amiga Marianne, que siempre que voy a México me hace una entrevista, dije, se lo merece, me voy a quedar toda la noche. Te agradezco muchísimo, Mario, y déjame presentarte. Mario Sabán es 6 veces doctor en muchas y variadas áreas, como filosofía, antropología, psicología, historia, teología y, ¿por qué no?, matemáticas. Es presidente de la Asociación Cultural Judía de España, Tarbut Sefarad, y es autor de 17 libros, hasta donde tenemos hecha la cuenta, Mario, porque tú sigues trabajando e investigando todo el tiempo, entre los que destacan el judaísmo de San Pablo, el sábado hebreo en el cristianismo, el judaísmo de Jesús, el Maaseh Bereshit o Misterio de la Creación, Los Secretos de Dios, que es el último libro que acabas de lanzar, y el próximo que ya podemos dar la primicia de que viene en septiembre. Sí, te dejo que hagas la primicia, no salió, la gente va a decir como una primicia. El problema de esto, que si lanzamos la primicia, mañana la gente va a estar pidiendo el libro y el libro en septiembre no va a estar. Bueno, lancémoslo porque es el libro de el mal. Entonces es muy interesante este tema, que ya haremos una entrevista cuando tengas tiempo de nuevo y cuando se lance el libro, porque vaya que es un tema que a todos los practicantes espirituales nos confronta, el tema del mal y el tema de todo lo que sucede y que podría ser, entre comillas, contrario a la luz divina. Pero bueno, ya lo platicaremos en su momento, Mario. Y hoy nos trae un tema muy interesante, que es el Tikkun, la redención del alma según la Cábala. Y me gustaría que empezáramos a hablar primero de por qué la redención es un término que se usa en muchas tradiciones espirituales. ¿Por qué? ¿Qué es la redención? A ver, el tema es el siguiente. Si tú analizas la palabra hebrea redención, que viene de Geulah, Geulah tiene 5 letras, de las cuales además tiene dentro de estas 5 letras la letra Aleph. Y justamente hay una palabra en hebreo que no tiene la Aleph, que es Golá, que quiere decir exilio o diáspora. Okay. Quiere decir que hay algo muy importante entre la palabra redención y la palabra exilio. Hay una diferencia, que es solamente una letra, la Aleph. Okay. El Aleph implica la conexión con el infinito divino, la conexión con la luz divina, y cuando uno tiene esa conexión está redimido. Okay. Cuando uno no tiene esa conexión está exiliado. Quiere decir que el exilio y la redención no son ni cuestiones políticas, ni cuestiones de ningún otro tipo, que una cuestión espiritual del alma con respecto a la divinidad del infinito. Ahora, el problema, la paradoja, ¿dónde está? La paradoja está en que en realidad para crear esta creación, el infinito se tuvo que exiliar, con lo cual nosotros somos almas, somos energías del exilio de la divinidad. Es decir, para la Kabbalah, nosotros nos fragmentamos, todo el universo es una fragmentación del infinito, todos somos fragmentos, fragmentos que nos creemos independientes, que tenemos la ilusión de la independencia, pero que en realidad, cuando aparece el problema del exilio, estamos hablando de la desconexión. Tenemos un problema cuando nosotros nos desconectamos del cosmos, de lo cosmogónico. Por ese motivo, la espiritualidad con respecto a la psicología, y siempre hay como un camino en común, en principio, pero no en el fin,
final, porque en el final la espiritualidad siempre es cosmogónica, sale del yo, sale del fragmento, sale de la persona y va hacia la redención del universo. Es decir, va hacia la conexión, si hablamos de redención, de todos los fragmentos de energía que hay dentro de la realidad con respecto al infinito. Por lo tanto, si querés de alguna forma decir, bueno, vamos a ver el concepto de redención. ¿Qué es redención? Ajá. Redención es un estado de conexión. Esto sería redención. Y un estado de conexión que tiene que ver con una conciencia cosmogónica por el cual nosotros no somos en un nivel muy alto sujetos, sino que pertenecemos a un continuo de energía dentro del universo. El tema es que cuando nosotros descendemos a esta realidad de la materia, nosotros, nuestra subjetividad nos lleva a pensarnos diferentes, a pensarnos independientes, que es la idea de la existencia, porque la idea de la existencia es sentirnos independientes. Pero el problema es que en el extremo de la independencia podemos sentir desconexión, y eso es el exilio. Cuando nosotros entonces hablamos de redención, es la reconexión que uno tiene que realizar con el infinito divino a nivel cósmico. Eso sería la redención. Ok, de acuerdo. Ahora, hay algo interesante que dices, que es el exilio de la divinidad, que se hace, que la divinidad, digamos, que se autoexilia a sí misma para poder fragmentarse y experimentarse. Claro, es decir, si la divinidad nos autoexilia, no podría haber procreación. Claro. Nosotros, cuando tenemos, por ejemplo, hijos, nos exiliamos, porque estos hijos se pueden pelear con nosotros. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser el ADN mío que se pelee conmigo? Si es mi ADN, no, es una cosa muy rara. Es decir, yo lanzo ADN al universo y yo puedo tener una relación distante con un hijo, pero al final es como mi ADN. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros somos ADN del infinito divino, todos nosotros, todo lo que existe aquí, y cuando nos sentimos desconectados decimos nuestro ADN no tiene conexión con el infinito. Ajá. Cuando nosotros tenemos conexión, estamos diciendo estamos conectados con ese ADN. Ahora, el universo en sí mismo no es una entidad independiente absolutamente del infinito, dado que el universo tiene tiempo y espacio que puede volver a cero. De hecho, los físicos entienden que el universo en algún momento va a terminar. Así como nació el universo va a terminar. Lo que no se sabe es cómo va a terminar, si termina por desgarramiento o por implosión. Nadie sabe exactamente cómo. Pero los cálculos de los físicos es que en 200.000 millones de años, así que todavía hay un poco de tiempo para hablar de estos temas. De todas maneras, nosotros, nuestra civilización no creo que dure tanto, porque vamos a destruir antes. Exacto. 200.000 millones de años tiene más o menos el universo para vivir, y luego, de alguna forma, morirá. Entonces, cuando decimos que algo nace y algo muere, en realidad no es que ni nace ni muere nada, es solamente que el infinito se retira, crea el universo, y dentro de este universo que se ha creado aparecen todas las fragmentaciones, que son de algún modo esos reflejos de la divinidad dentro de esta realidad. Esto es un poco como cuando tú pones una luz a un prisma, y en principio la luz es única y después se descompone en diferentes colores. Claro, cuando se diferencian en diferentes colores, el rojo dice soy rojo, pero en realidad puede no reconocer su origen en la luz. O el azul puede decir soy azul, puede no reconocer su origen en la luz. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la advertencia o la idea a cada uno de los colores de que pertenece a la misma luz. Ok, de acuerdo. Ahora, estamos hablando, tú hablas de desconexión. En realidad no hay, y también de conciencia. Entonces, no es que haya una desconexión real, sino que no hay conciencia de la conexión que evidentemente existe y simplemente hay una ilusión de desconexión, pero no es que estemos desconectados, evidentemente, ¿no? Claro, es decir, en realidad sucede que nunca estamos desconectados, solamente que cuando tenemos conciencia de desconexión parece que estamos desconectados. Claro. Entonces es lo que estás diciendo tú exactamente, es decir, la pérdida de nuestra conciencia de conexión parece que se pierda la conexión, pero la conexión nunca se pierde. Entonces, en un libro muy oculto, bueno, está estudiado por el movimiento jasídico de 1796, se llama el Tanya. Está en castellano, la gente lo puede adquirir en 5 volúmenes o en un volumen, es de 1796, se dice, claro, el mal, aunque tenga una desconexión tal de falta de conciencia y de oscuridad, tiene que tener algo de luz
porque alguna conexión lo tiene que sostener, si no es imposible. Entonces, el más malo de los malos tiene que tener alguna luz que por lo menos lo mantiene en esta existencia vivo, aunque siga cometiendo maldades, porque en realidad, si no, no podría sobrevivir claro. sin esa conexión de luz. Ahora, esta persona o lo que sea, este ente inteligente, si pierde conciencia, puede creer que no tiene conexión, aunque la siga teniendo. La sola existencia, desde el punto de vista de espiritualidad, es una mínima conexión dentro de la materia. Y por lo tanto, esa mínima conexión implica que existe una función. Claro. El único problema del mal es cuando hay una función desviada. Ese sería uno de los problemas del mal, la función desviada. Es decir, yo tendría que poner la energía aquí y la estoy poniendo en otro sitio. Ajá. Entonces, al ponerla en otro sitio, no me doy cuenta. Bueno, me enseñaron, tuve malos padres, tuve una historia, etcétera, etcétera, y no sé bien cómo distribuir mi energía. Pero energía tengo, energía que funciona. Lo que pasa es que si no la sitúo correctamente en el espacio-tiempo en el que vivo, estoy creando de alguna forma un mal que es una caída en el nivel de conciencia. Claro. Es decir, es una caída en la desconexión, a pesar que, como tú dices, desde el punto de vista estructural, nunca se corta la conexión. De acuerdo. Ahora la gente va a decir, pero ¿por qué tendrían que estar hablando de redención? ¿Por qué hoy hablar de redención, Mario? Bueno, porque en realidad el problema, yo no diría el problema del hombre moderno ni posmoderno, yo diría el problema del hombre en todos los tiempos. Lo que pasa es que en todos los tiempos había problemas mucho más acuciantes que el problema que tenemos nosotros hoy. Ahora, gracias a Dios, tenemos lo que se llama el problema del vacío existencial, de la gente que no sabe por qué vive. Claro, probablemente alguien podría decir antropológicamente, cuando en el Imperio Romano la máxima de vida era 35 o 40 años, era difícil pensar por qué vivo, claro. Porque ya prácticamente estaba muerto. Entonces no había forma. Esto es un poco como me dicen por qué había tan pocas separaciones en la Edad Antigua, que quedabas viuda antes. Exacto. Entonces, como quedabas viuda antes, no te tenías que separar. Siempre claro. Quedabas viudo bien antes. Ahora la gente tiene 3 o 4 parejas a lo largo de la vida, largas, y la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué no te moriste antes? Bueno, lo mismo pasa, calculo que hoy llegamos todos al vacío existencial, al hastío, al aburrimiento, a no saber por qué se vive. ¿Y por qué? Porque gracias a Dios la medicina avanzó, podemos vivir una mayor cantidad de años y nos podemos dar el lujo de entrar en la crisis existencial. Exacto. Ahora, ¿qué es la crisis existencial? Es realmente entender cuál es la función que tenemos en esta realidad. Es decir, todo tiene una función y nosotros dentro del sistema también tenemos una función. Uh-huh. El gran drama, dice Cordovero, uno de los grandes místicos de Safed, de la Galilea, del norte de Israel, del siglo XVI, es el mayor privilegio de un alma, del ser humano en este mundo, saber por qué vino a esta existencia. Es decir, para los místicos, el conocer por qué tú vino a esta existencia es el mayor privilegio. Porque aquí, ¿cuál es tu privilegio? ¿Comprarte un auto? ¿Cambiar de marca? Aquí, ¿cuál es tu privilegio? Ese no es ningún privilegio. Eso, bueno, lo tienes que hacer, lo haces. De alguna forma podríamos decir que la gente está agotada de la vida administrativa. Okay. Hemos tenido mucha vida administrativa que yo ni la cábala de ninguna manera la deja en segundo plano, porque uno tiene que tener un orden en la vida material. Así es. Pero la vida material es un instrumento para la vida espiritual en general, es decir, para ver cuál es mi misión en la vida. Y la misión en la vida de cada uno es completamente diferente. Cada uno tiene su misión en la vida que la puede descubrir a través del árbol de la vida, es decir, a través de un mapa que existe dentro de la Kabbalah, ese mapa que tiene 10 diferentes dimensiones. Sí. Y entonces una persona dice, bueno, ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Bueno, lo primero que hay que hacer antes de poder desarrollar el sentido de tu vida es que tus dimensiones estén medianamente equilibradas entre sí. Porque una persona que tiene grandes desequilibrios en las dimensiones, aunque pueda descubrir el sentido de su vida, no puede llevarlo a cabo, porque tiene tal nivel de caos entre las dimensiones. Okay. Entonces, claro, hay que tener primero las 10 dimensiones más o menos, o por lo menos las 7 inferiores del árbol de la vida, que son la estructura básica de organización. Estamos hablando
que estén ordenadas, no que estén equilibradas. Yo marcaría aquí una diferencia conceptual entre equilibrio y organización, porque en la Cábala se tiende a la organización de la energía, pero sabemos que nunca se alcanza el equilibrio, porque cuando alguien está hablando de equilibrio, está hablando de algo estático que no se mueve, y cuando algo está creciendo, el crecimiento, por definición, es ¿caótico? ¿Cómo? Perdón. ¿Podríamos decir que tiene momentos de caos? El crecimiento provoca el desequilibrio. No, cuando una persona está creciendo mucho, tiene que tener mucha estabilidad psíquica para aguantar tantos desequilibrios. Okay. Digamos, nosotros en la Cábala lo que hacemos es entrenar a las personas para que pasen la mayor cantidad de desequilibrios posibles si quieren crecer. Wow. Porque cuando alguien viene a un curso y dice, Saban, yo quiero crecer, yo ya me agarro la cabeza por dentro, porque yo ya sé que va a pasar por un montón de desequilibrios. Sí. Cuando alguien a mí me está diciendo que quiere crecer, lo que no sabe traducido es que me está diciendo, quiero provocarme a mí mismo desequilibrios. Esto es lo que está diciendo. Okay. Entonces, el crecimiento es provocarse desequilibrios. Ahora, desequilibrios que van a dar lugar a una nueva redistribución de energías, y esa redistribución de energías pueden ser integradas a la personalidad, y esa integración puede provocar otro desequilibrio porque ya esta estabilidad ya no te sirve para poder seguir creciendo. Claro. En definitiva, tenés que estar muy estable psíquicamente para provocarte una cantidad muy grande de desequilibrios para crecer. Porque si el precio a pagar es un desequilibrio permanente, lo que no puedes hacer por crecer es quedar desequilibrado. Claro, claro. Entonces, lo que uno tiene que hacer es crecer sin terminar desequilibrado. Sí. ¿Cómo se hace? Se provoca el desequilibrio, se integra la nueva luz que tomas en lo que se llama la ampliación del recipiente dentro de la estructura, y en consecuencia vas provocando más rápidos los desequilibrios porque tienes un mayor ejercicio en la integración de la luz. Wow. A mayor ejercicio en la integración de la luz, mayor desequilibrio. Pero si tú provocas un desequilibrio y no tienes ejercitada la integración de la luz, no te cuento lo que puede pasar. Se vuelve peligroso. Ok. Bueno, de por sí, eso en el caso de que alguien tenga esa intención de crecer y que haga cosas por eso, porque de entrada el desequilibrio y el caos psíquico está ahí en la mayoría de las personas porque no hacen trabajo interior, no hacen trabajo de mirarse, de ver de dónde viene todo lo que los programa, ¿no? Entonces... A ver, nosotros tenemos dentro del árbol de la vida, dentro de las dimensiones del alma humana, dos estructuras claves de análisis. Una dimensión que se llama la Binah, la mente racional, y una dimensión que es Jochma. Para mí son las que, tras bambalinas, en lo oculto, controlan todo el orden del alma. La Binah son la fuerza de la restricción y la organización, y la Jochma la fuerza expansiva. ¿Quién quiere crecer? Es la Jochma, la intuición, el conocimiento profético, todo lo que tiene que ver con lo arquetípico. Eso es lo que quiere crecer, eso te da libertad, eso te dice, vamos a la luz. De alguna forma la Jochma te está diciendo todo el tiempo, a ver cómo vamos a conectar con la luz infinita. Por el otro lado, la Binah te está diciendo, no quiero crecer, crecer implica desequilibrio, y yo quiero seguridad, y en aras de la seguridad, yo no quiero la verdad, sino quiero el mayor sistema de autojustificaciones racionales que me permitan crear autoengaños que me permitan mantener la estabilidad. Okay. Entonces, tenemos dos sistemas, que esos dos sistemas los tenemos cada uno en nuestra alma. Un sistema de autojustificaciones racionales que mantienen el sistema de autoengaños. Ese sistema no quiere ver la verdad, pero nos da tranquilidad. Sí. Y el otro sistema, que es la Jochma, la sabiduría, que quiere ver la verdad, pero que cuando conecta con la verdad es tan dolorosa que se pone en marcha el sistema de seguridad. Que es la Binah, claro. El alma humana tiene un gran tema. Primero que todo, somos muy complejos y muy interesantes, porque cuando necesitamos conectar, conectamos, y cuando necesitamos estabilidad, nos autoengañamos. Okay. Aquí el tema es tener la conciencia
de que si nos autoengañamos, nos estamos autoengañando. Sí. Este es un poco el problema, porque el problema del alma humana es que cuando se autoengaña, es tan buena el autoengaño, que en realidad se lo cree como verdad. Ajá. Y es ahí donde empieza el problema. El problema es a qué nosotros denominamos verdad, si al sistema de autoengaño de la vida Sí. o a esa luz que me llega que realmente está en conexión con el sentido, la esencia del alma que es la Neshama. Entonces, claro, lo que nosotros estudiamos en Cábala es saber detectar cuándo necesitamos utilizar uno, cuándo necesitamos otro. Cuando estamos utilizando el sistema de autoengaño, saber que es un autoengaño, pero que lo necesito porque necesito un poco de tranquilidad. Cuando ya terminó mi tranquilidad del autoengaño, digo, bueno, ya sé que esto es un autoengaño, voy a contactar con la Jochma, voy a desmontar el autoengaño, pero estoy ahora en condiciones. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, bueno, yo quiero tener con usted una sesión, entonces llegamos a la verdad del alma, llegás a la verdad del alma. Yo muchas veces a esta persona le digo, bueno, pero su cambio lo va a hacer dentro de 5 años. ¿Cómo? Si hemos llegado a la verdad de mi alma, pero usted, su sistema de seguridad es muy potente y lo que tiene ahora no lo va a cambiar. Okay. Y yo le voy a decir cuándo lo va a cambiar. Por ejemplo, cuando sus hijos crezcan. Claro. Porque mientras sus hijos sean pequeños, usted no va a cambiar el sistema de seguridad. Ahora, no hay problema que la persona no cambie el sistema de seguridad. Sí tiene que saber que eso es un sistema de autoengaño. Pero que quizás lo necesita porque en el momento en que está descubriendo la verdad todavía no la puede soportar. Entonces nosotros no podemos soportar tanta verdad. Por ese motivo la inteligencia, dice la Cábala, está al servicio de aguantar la luz que viene del infinito. Wow. Porque si nosotros llegaríamos a ver toda la verdad, desapareceríamos. De hecho, si llegamos a ver toda la verdad, sabemos que no existimos. Nos volveríamos locos. Claro, y ahí es donde se habría una fusión, ¿no? Inmediata con la luz y ya. Pero imagínate de decirte a ti que no existes. Claro. No me lo vas a creer. Entonces yo no te puedo llevar a este nivel de verdad. Porque el nivel de verdad es nuestra desaparición subjetiva. Sí. Claro. ¿Y cómo hacemos con esta verdad? ¿Cómo la sostenemos? Es desesperante sostener esta verdad. Sí. Entonces, claro, crea angustia existencial, ¿no? Es una angustia terrible la que te crea. Lo que pasa es que si pasas por ahí, te liberas de todas las angustias posibles. ¿Por qué terminas con el miedo a la muerte? El miedo a la muerte se anida cuando se afirma la personalidad subjetiva. Pero tú, cuando anulas la personalidad subjetiva, ya has muerto a lo subjetivo. Claro. Por lo tanto, la mística lo que hace es un planteo de matarte antes de tu muerte. Es decir, te saca tu subjetividad, te conecta con lo cosmogónico, te dice no existís, no tenés más miedo a la muerte, viví feliz. ¿Qué pasa con la gente? Vive con miedo a la muerte, vive mal. Infeliz. Es decir, le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a la vida, porque vive con miedo. Sí. Entonces, ¿le tenés miedo a la muerte? Le tenés miedo a la vida. ¿Cuándo realmente no le tenés miedo a la muerte ni miedo a la vida? Cuando en realidad sabés que no existe ni vida ni muerte. Claro, claro. Cuando asumes la desaparición de todo y la existencia de nada y de todo al mismo tiempo. Pero a ver, Mario, te quiero preguntar, ya nos dices el momento en que vivimos de desconexión, donde si tenemos esta intención de crecer, tenemos que hacer todo este trabajo que no es fácil, pero que si lo vamos haciendo poco a poco es lograble, digamos. Ahora, la Kabbalah plantea que al final o sea, va a haber un momento de la redención final. Y algunos cabalistas modernos dicen que ya lo estamos empezando a ver. ¿Tú crees que sí? ¿Que es el momento de la redención final? ¿Y cómo la distinguirías de la redención, la pequeña redención del alma particular de cada quien? Mira, en general yo creo que cada generación se da tanta importancia que cree ser la última y la que va a redimir a la humanidad. Okay. Entonces yo, la verdad que no creo en ninguna redención general, sino que creo en la redención personal. Es decir, que en realidad creo más en el cuento que dice la tradición judía. Si te dicen que llegó el Mesías y estás plantando un árbol, ¿qué tienes que hacer? Seguir plantando el árbol hasta terminarlo. No vayas a saludar al Mesías y dejes el árbol sin plantar.
Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucho cuidado con la apocalíptica del final del mundo, de las profecías que dicen aquí vamos a pasar una nueva era, a una gran... Yo creo que hay que ser muy cautos, porque en cada generación, como te dije, se da tal nivel de importancia que cree vivir la propia redención. Sí. Es decir, que queremos salvar a la humanidad. Yo no sé si habría que tener tanta pretensión y tanta soberbia. Sí entiendo la historia en los términos del judeocristianismo como una historia de progreso hacia la redención final, eso sí, pero no que estemos dentro de la redención final. Es decir, lo veo muy lejano. Además, los cabalistas también lo ven muy lejano porque ponen unos miles de años más. Para entrar en el séptimo milenio todavía faltan 220 años, es decir, en el año 6000, estamos en el 5780. Por lo tanto, la redención humana de esta civilización la veo todavía larga. Creo que no habría que especular tanto en términos macro, sino en que cada uno de nosotros intente cambiar y realiza su redención particular. Okay. Es decir, yo creo más en los cambios interiores y pequeños, en los trabajos hormiga, en lo diario. Creo más en lo extraordinario de lo cotidiano que en lo extraordinario de lo extraordinario. Creo que lo cotidiano es extraordinario y creo que la desesperación del ser humano hoy es no poder ver lo extraordinario en lo ordinario. Creo que el problema que tiene el ser humano hoy es que ve ordinario lo ordinario y entonces se desespera. ¿Por qué? Porque no ve sentido a eso que hay ordinario cuando en realidad tú, dice la Cábala, ves el mundo invisible que te rodea, todos los misterios que hay, pero los misterios de cómo son los átomos, ¿no? Ves una pared y dices, Dios, ahí adentro hay átomos que yo no puedo ver. Claro. Si una persona se puede levantar a la mañana, dicen los cabalistas, y ver la vida nueva como un niño, y vuelve a buscar todo como un niño sorprendido, está transformando lo ordinario en extraordinario. Por eso yo creo que para mí lo milagroso está en lo que es común, no en un gran milagro, porque también se debate mucho en la mística del judaísmo, en la Kabbalah, cuando nosotros hablamos de qué es un milagro. Un milagro es algo que podía pasar, que baje el mar, la baja mar del Mar Rojo, la gente cruce, eso podía pasar, porque podía haber un tema con la luna y entonces... Pero ¿cuál es lo milagroso? Que haya pasado en el momento en que se necesitaba. Exacto. Entonces, el problema es que si uno, diría la Cábala, pudiera, y los cabalistas han logrado a través de los siglos, que esto es la clave, lograr un éxtasis en lo cotidiano, lograr un éxtasis en mirar un árbol. Eso está muy bien. Éxtasis en esta entrevista, mirar un éxtasis, gozar un éxtasis con un vaso de agua. Un poco, en cierto modo, la frase de Einstein que decía, unas frutas, agua y un violín, ¿qué necesito más para mi vida? La famosa frase de Einstein, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que en lo pequeño está el poder, en las pequeñas cosas está el poder, que nosotros no hemos valorado en función de las grandes cosas. Entonces, claro, estamos en función de la superredención universal, de a ver, te va a llegar a Plutón, pero un pequeño virus invisible nos está matando a todos. Así es. Entonces hay que tener como mucho cuidado de proyectar sobre lo general, sobre lo macro, una redención que tiene que empezar por cada uno de nosotros. Okay. Es decir, como decía Abraham Abulafia, el Mesías es tu interior, cada uno de nosotros es el Mesías, y en realidad, si uno realmente se siente a sí mismo como el Mesías, ¿qué importancia tiene cuando se levanta por la mañana? Soy el Mesías. ¿Sí? ¿El Mesías de qué? No de toda la gente. Soy el Mesías de mí mismo. Me tengo que redimir, tengo que sacar lo mejor de mí. Entonces la pregunta de todos los días es, ¿yo he sacado lo mejor de mí? ¿O yo no he sacado lo mejor de mí? Y cuando uno se acuesta por la noche, dicen los cabalistas, ¿cuál es la pregunta? ¿Hoy he aprendido algo nuevo? Porque si yo me contesto que no aprendí nada en ese día, dice Nachman de Bratslav, como si hubiera estado muerto. Es un día que no se cuenta. Ajá. Tú no aprendiste nada hoy, estás muerta. Claro. No tiene sentido ese día. Claro. Porque en realidad lo que tiene que ver es el aumento del nivel de conciencia. Estamos aquí para el aumento del nivel de conciencia. ¿Alguien quiere llegar a la redención global? Entonces aumenta el nivel de conciencia. Mira, yo creo mucho en una frase medio jocosa, medio en serio, de Franz Kafka, cuando dijo, el Mesías va a llegar cuando ya no lo necesitemos.
Es decir, en realidad, cuando llegue la era mesiánica, cuando llegue la redención, es porque hemos hecho todo el trabajo. Claro. Pero todavía no hemos hecho todo el trabajo. Quiere decir que en realidad tenemos que seguir haciendo el trabajo. Y creo que lo curioso es que, y esto lo decía el Maral de Praga, otro de los grandes cabalistas, decía, lo que la gente no sabe es que en el exilio es la primera etapa del comienzo de la redención. Es decir, que cuando uno está exiliado, no está exiliado, está en el proceso de redención. Qué maravilla. Bueno, o sea, eso es tan esperanzador, Mario, la verdad, porque siempre lo vemos exacto en este tema de la inconsciencia, la desconexión, el mal y tal, y es un proceso donde hay que pasar por ahí. O sea, no es algo que donde caímos no, es un proceso que hay que ir pasando etapa por etapa, pero la primera es esa y punto, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y además el hombre moderno, tenemos un mal ejercicio que hacemos todos, sobre todo en Occidente, donde nosotros queremos tener resultados de la transformación que a veces tienen que ser resultados exteriores. Ajá. Y el trabajo interior, justamente se llama interior, porque uno lo tiene que hacer en el interior, a veces no se ve sino después de muchos años del trabajo interior que tú estás realizando. Así que el trabajo interior que tú realizas hoy, probablemente se podrán llegar a ver dentro de 20 años. El trabajo interior con respecto a la revelación exterior es como la luz que viene de otro astro que está viajando durante miles y miles de años luz. Porque a veces el trabajo interior que estás haciendo hoy se puede ver dentro de 5 o 10 años en la personalidad, porque se tiene que integrar. Hay un proceso de integración. Por ese motivo es tan peligroso todo lo que tiene que ver con lo psicodélico, todo lo que tiene que ver con lo químico, como drogas químicas que te llevan a la iluminación. ¿Por qué es peligroso? Porque en realidad la gente se ilumina, es verdad, pero no integra, no baja esa luz a la personalidad. Aquí el tema es que a la gente hay que explicarle que la espiritualidad, aunque nosotros siempre estamos escuchando que es un flujo de la energía que hay que aceptar y que hay que abrirse, y que es muy bonito estas palabras y decirlas así, la espiritualidad es un trabajo muy duro. A la gente no hay que mentirle, a la gente no hay que decirle, mire usted, haga tal posición de yoga y mire el cielo y tome un zumo verde, porque después le grita al vecino y le tira un plato por la cabeza. Así es, claro. Eso, hay que tener mucho cuidado. La espiritualidad no es una forma externa de que el ego, porque cuidado que el ego en lo espiritual es muy peligroso. Muy. Cuidado que alguien te dice, mira, yo hice tantos cursos de coaching, de mindfulness, me tomo zumo todo el día, hago tal cosa, hago tal otra cosa, y después le tiro el plato por la cabeza a la hermana. No, hay que tener mucho cuidado. También el ego hace su trabajo en el mundo espiritual. Entonces también en el mundo espiritual hay que tener mucho cuidado con ese ego, porque los gurúes de repente van saliendo como moscas en el mundo espiritual y dices, pero ¿cómo puede ser? Si esta persona se está trabajando en su interior, necesite tener esta posición, digamos, dentro del grupo. Es como muy curioso. Entonces hay que tener cuidado porque hay que trabajar duro en nuestro trabajo interior, con un nivel muy alto de nuestro autoconocimiento, hasta llegar a un punto, dicen los cabalistas, donde nada te enoje. Opa. Donde nada te enoje, ok. Donde nada te enoje, porque dicen los cabalistas que el enojo es la medida de tu ego. Okay. Entonces, claro, nada te enoje, ¿quién nada te enoje? Dios mío, te sacan a la plaza del parking y decís encantado, amor al prójimo. Claro. Es fuerte el rock espiritual, ¿no es? Es lo que se llama la guerra interior, así se llama en la cábala. La guerra interior, la guerra de uno mismo para controlar la fuerza. Es decir, en la cábala decimos, ¿quién es fuerte? El que controla su fuerza. Wow, eso qué importante. Además, me gusta mucho que lo contrastes con esto que dices de encontrar lo extraordinario en lo ordinario, porque de repente estamos como en esto de que la iluminación va a ser cuando yo me convierta en quién sabe qué ser extraño, y pasa por lo cotidiano. O sea, el ser iluminado es el que transita lo cotidiano de una manera suave, de una manera gozosa, de una manera feliz, pero no este mundo feliz de color de rosa, ¿no? Pero por ese motivo, a veces hay gente que entra en la espiritualidad como fuga de la materia. Ajá. Y que en realidad necesita la espiritualidad para fugarse de la materia porque no está pudiendo soportar la materia. Quiere decir que entonces no está aprendiendo
de la materia en su camino espiritual. Okay. Es decir, es muy importante la función de la materia en el camino espiritual, por eso nos hicieron con un cuerpo. Pues sí. Porque si no nos hubieran hecho sin cuerpos, hubiéramos sido entes como Neshamot, como decimos en hebreo, almas desencarnadas. Es decir, estamos en la materia porque la materia tiene su función. Probablemente la función de la materia sea las serias limitaciones que tiene la materia. Porque claro, si nosotros venimos del infinito lumínico y nos vemos atrapados dentro del cuerpo, decimos, Dios mío, esto es una cárcel. Pero justamente está ahí el entrenamiento. El entrenamiento está donde te encuentras peor. Es decir, donde te encuentras en una situación de mucha limitación. Sí. Pero si tú puedes entender por qué es la limitación, porque la limitación del vaso, de repente yo no me quejo, quiero un vaso más grande, no. La limitación del vaso es para que yo pueda beber de acuerdo al agua que me den del vaso. Entonces, hasta que yo no entiendo que la limitación del vaso está al servicio de qué. Por lo tanto, en la realidad de nuestro universo, todas las limitaciones están al servicio de algo y la materia también. Si yo me fugo de la materia, no estoy aprendiendo de las limitaciones de la materia para crecer más en mi camino espiritual. Y por lo tanto, entonces estoy buscando en lo extraordinario, algo extraordinario, que cuando vuelvo del retiro espiritual me quiero matar. Claro. Por eso la gente cuando vuelve del retiro espiritual dice, Dios mío, tengo que ahora ir a trabajar. Si alguien que fue un retiro espiritual, luego del retiro espiritual, se encuentra en que no puede asumir la vida laboral, el retiro espiritual fue muy malo porque ha dualizado, ha dividido lo espiritual con la materia. Cierto. ¿No? Esto es otro de los problemas que plantea también la espiritualidad. La espiritualidad no se puede usar como fuga emocional, de ninguna manera. Lo que tiene que servir es para mostrar un continuo de energía en forma permanente dentro de la materia. En todo momento de la materia, en cada situación de la materia, yo tengo que estar en conexión con ese punto extraordinario hasta llegar al éxtasis total, donde tú puedes ver todo extraordinario dentro del campo de la materia. Ese es el místico realmente que ya llegó a lo que podríamos decir un nivel de Keter, en el árbol de la vida, la dimensión más alta, cuando todo está al servicio de subir el nivel de conciencia. Okay. Ahora, nada más, regresando un poco a este tema de la gran redención que se propone dentro de, no sé si lo está propuesto dentro del Zohar o dónde, ahorita me dirás. ¿Cuál es el gran propósito de la redención final? ¿O simplemente está ahí como el horizonte para caminar hacia allá? Mira, el tema sería lo siguiente. Algunos dicen, bueno, ¿qué características tendría la redención? Ajá. Dice, no habrá ni comida, bebida, ni habrá procreación, dice el Talmud. A ver. Es decir, ya no habrá ni comida ni bebida. Ajá. No habrá ni comida. Cuando dice no habrá ni comida ni bebida, puede estar hablando, pero claro, ya es muy futurología, pero estamos hablando de muchos años más adelante, quizás 2 o 3 siglos más adelante, que es la desmaterialización de nuestra conciencia. Nuestra conciencia todavía opera dentro del cuerpo humano, ¿no? Pero para la Kabbalah probablemente quizás nuestra conciencia no necesite el cuerpo humano en algún momento de la redención. Okay. Porque ya vamos a utilizar los límites de la materia para elevarnos en otros niveles. Es decir, probablemente podríamos en algún momento casi dejar el cuerpo humano para pasar, pero estamos hablando de cosas que son muchos misterios que se van a resolver en el futuro. Todavía no estamos es como explicarle a nuestros bisabuelos lo que es WhatsApp. Claro. De que yo le escribo a alguien que está en China y le llega lo que le escribo en China, mi bisabuelo me dice eso no existe. Sí. Entonces, pero va a existir. Lo que puede llegar a existir, dicen los cabalistas, algunos están casi totalmente convencidos, es que nuestra conciencia en el nivel de Neshama no pertenece al estado de la materia y que cuando alguien está muerto está más vivo que nosotros. Porque cuando alguien está muerta y pasa al otro lado, cuando decimos al otro lado no es a otro lado, es a este mismo lado, solamente que cambia el nivel de concentración de materia y el alma de la persona, la Neshama del otro lado, está viviendo sin cuerpo, es decir, no hay necesidad de cuerpo. Okay. Por lo tanto, vuelve al cuerpo para volver a aprender lo que tenga que aprender. Por lo tanto, existen, podríamos decir, niveles de conciencia fuera del cuerpo, si todos los muertos están en niveles de conciencia fuera del cuerpo. Llegará un momento donde nosotros tendremos niveles de conciencia fuera del cuerpo. Okay. En cierto modo podríamos decir que vamos a estar todos muertos, pero todos vivos en otro nivel de conciencia. Okay. Es muy difícil de explicar estos niveles
de Cábala. Es complicado, pero a ver, yo tengo una duda. Ahora, en el momento actual, que todavía nos falta y todavía hay camino que recorrer, pero el alma puede hacer este proceso de cuando sale del cuerpo. O sea, el alma tiene esa facultad de conocer todo y de vivir y de estar viva más allá del cuerpo hoy. Es una pregunta. Claro que sí, por supuesto. Okay. Y hay almas que ya, dice Jaime Vital, no retornan más a la realidad física, porque esas almas ya hicieron todo el proceso de redención. Es decir, hay almas que hoy ya están redimidas, que no necesitan proceso de redención. Y hay almas que están redimidas, que vuelven a la materia solamente para enseñar a otras, pero no tendrían que volver. En realidad hay una cosa muy curiosa y muy secreta en la Cábala que dice: todas las almas son obligadas a venir y todas las almas son obligadas a irse. Las almas no quieren venir otra vez al cuerpo, otra vez a la limitación, lo que es la pareja, otra vez lo que es los hijos, el alma otra vez con todas las limitaciones, no quiere entrar en las limitaciones. Ahora, tampoco después de que ya sabe cómo funcionan las limitaciones se quiere ir, porque ya no se quiere morir. Entonces, claro, el alma no quiere nacer ni quiere morir. Está, por eso dice la Cábala, obligada a nacer y obligada a morir. En realidad, siempre es un proceso de aprendizaje. Lo bueno que tenemos cuando estamos en la materia es que el proceso de aprendizaje se hace aquí, no se hace del otro lado, porque dice la Cábala que no hay aprendizaje del otro lado. Del otro lado ya estás en el estado en que saliste de aquí. Por lo tanto, todo el aprendizaje lo tienes que hacer aquí. Y justamente los obstáculos están diseñados para que el aprendizaje sea lo más rápido posible. No lo mejor posible, porque hay obstáculos que son terribles, pero lo más rápido posible. O sea, es una oportunidad preciosa estar aquí encarnados. Es una oportunidad preciosa, aunque vivas un día en esta tierra. Es decir, porque hay mucha gente que dice, bueno, el bebé se murió a los 30 días, o tuvo una desgracia y el niño se murió. Cuidado. Es un poco nuestro egoísmo como seres humanos que querríamos que tal bebé crezca, que tal niño crezca. Pero lo que vivió esa persona, 30 días, 40 días, 20 años, lo que vivió trajo luz a este universo, trajo luz al mundo. Es decir, la gente lamentablemente lo mide por el tiempo. No es el tiempo, porque puede haber una persona con 100 años en la plaza, hace 40 años que no hace nada y quedó la luz ahí atrapada. Acá puede venir un día dentro de esta realidad. Al otro día el bebé murió, toda la familia está triste, queda claro, muy acongojada, muy mal. Ese día, esta alma reveló luz al mundo. Y esa era su misión. Y esa era su misión. Lo que pasa es que nuestro egoísmo, todo lo queremos para siempre. Este tema del para siempre es una gran desgracia para nosotros. Cuando te dicen, te casas para siempre, ¿cómo para siempre? Quizás se muere uno antes, o te separas. Vives para siempre, no vives para siempre. Esto es el para siempre que tenemos en nuestra cultura es una gran desgracia, porque mucha gente se aferra al para siempre. Nada es para siempre en esta realidad espaciotemporal. Solamente es para siempre el infinito de la Ein Sof. Nosotros por eso somos fragmentos que vivimos en el espacio-tiempo. Pero cada uno de los fragmentos, por poco tiempo que esté en esta realidad, está revelando una luz que nosotros no sabemos qué nivel de luz está revelando. Yo muchas veces digo, muchos cristianos no lo saben, pero Jesús de Nazaret no estuvo 80 años predicando. La prédica de Jesús fue 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Qué te parece en 1 año y medio lo que se montó? Bueno, vaya que fue enorme. 1 año y medio. Empezó más o menos, 1 año y medio. Algunos historiadores llegan a decir que máximo 2 años. ¿Qué cosa? A veces no se necesita tanto tiempo cuando hay mucha intensidad. No se necesita tanto tiempo cuando tenés mucha intensidad. Por ese motivo, la letra más potente del hebreo es la Yod, que es la letra más potente, pero es la más pequeña, y con esta letra empieza el nombre de Dios. Con la letra más pequeña del alfabeto empieza el nombre de Dios. ¿Por qué Dios elige la letra más pequeña? Porque no necesita revelarse tanto para ver cuál potencia tiene. Por eso, ¿qué le pasa a un soberbio? Un soberbio muestra mucha potencia porque es muy débil. Así es. Es el contrario, no son los contrastes. Ahora, Mario, para dejar nada más claro esto, entonces,
el gran proceso de redención final es diferente a la redención que todos los días tenemos que estar. Y un poco retomando lo que decías, tiene que ver justamente con nuestro proceso personal. Es lo que decías, ¿no? El día que hagamos todos nuestro trabajo, llegará la redención final porque ya todos habremos hecho nuestro trabajo. Imagínate el día que todo el mundo esté convencido de que no se roba. No habrá más policía. La policía existe porque la gente roba. Claro. Entonces, ¿por qué existe la policía? Porque la gente roba. Imagínate el día que realmente nos amemos al prójimo. Desaparece el ejército, porque los ejércitos es porque no nos amamos entre nosotros. Es decir, en realidad, si tú te pones a pensar la vida real que vivimos, todo lo que existe es producto de nuestros desequilibrios. Claro. Todo lo que existe es producto de nuestros desequilibrios. Es decir, si nosotros tuviéramos misericordia por el pobre, no existirían los impuestos. Pues los impuestos nos obligan a pagar algo para dárselo a la gente que no puede. Pero en realidad, si tú le darías a la gente que no puede, no existirían los impuestos. Porque el impuesto es que nos imponen algo para sacarnos una parte para distribuirlo obligadamente. ¿Por qué nos tienen que obligar a distribuir obligadamente? Porque no hay misericordia. Cierto. Si existiría misericordia, no tendríamos que estar obligados a la distribución. Si no existiría el robo, no estaríamos con la policía. Si no existiría el odio, y tendríamos amor al prójimo. Fíjate que todo lo que hemos estructurado en la organización social es producto de nuestros desequilibrios. Sí. Sin duda, claro. O sea, es como tú dices, como al alma, ¿no? Que te la tienen que obligar. Por eso te digo, la redención va a llegar, dicen los grandes cabalistas, cuando el ejército y la policía no existan más. Porque ¿por qué existe la policía y por qué existe el ejército? Con mucho cariño a muchos policías y gente militar que es muy buena gente, pero ¿por qué existen? Existen porque el ser humano no se ha redimido. Porque si el ser humano se ha redimido, los policías y la gente militar estarían en los laboratorios o en las bibliotecas estudiando. En vez de estudiando, ¿qué están haciendo? Están cuidando que unos no se maten con los otros. Nuestro nivel de conciencia es tan bajo que necesitamos policía y ejército. Las propias condiciones de nuestras sociedades actuales nos están marcando el nivel de conciencia que tenemos. No nos tenemos que ir demasiado a ideas utópicas de redención para saber en qué estado nos encontramos de conciencia. Claro. La propia realidad de la estructura social nuestra nos muestra el bajísimo nivel de conciencia que tenemos. Bueno, ¿y qué me dices ahora del coronavirus, el encierro, la cuarentena, todos estos temas que hay por debajo que no sabemos, pero que, ¿no? Sí es... ¿Qué opinas de eso? Digo, nada más para hacer un paréntesis. Porque me interesa mucho tu opinión, la verdad. A ver, primero que todo, a mí me puso muy triste que entre los estados se están robando mascarillas unos a otros porque nadie encontraba mascarillas. Ajá. A mí me parecía eso ya muy dramático y muy triste, que toda la supuesta humanidad civilizada no teníamos mascarillas y la gente no sabía dónde estaban y los estados competían unos con los otros. Si el ser humano frente a un virus a nivel global no tiene una unidad en las mascarillas, ¿qué nos queda para pensar en una redención? Si no podemos distribuir las mascarillas. Es decir, hay que tener mucho cuidado en la utopía cuando nosotros en lo cotidiano estamos cometiendo tanta cantidad de errores y se ve tanta desorganización. El problema es que nosotros nos estamos encontrando, y creo que no es un problema, creo que es una virtud. Con respecto, si me dices, con respecto al COVID y los cambios que puedan llegar a aparecer, yo creo, sinceramente, que las estructuras políticas de izquierda y derecha van a desaparecer. Okay. Creo que ya no tienen más función. Tuvieron su función ideológica en una época, ahora ya no tienen más función, y por ese motivo hay algo que une a las poblaciones de todo el mundo, que es la desconfianza en todos los políticos. Así es. Y no estamos hablando de un tipo de político con un tipo de ideología, sino estamos hablando de toda la clase política en general. Cierto. Y yo creo que eso en parte está mostrando también un síntoma por el cual nosotros estamos agotados en la representación. Es decir, carecemos de representación, porque nuestra idea ya del mundo es espiritual y nuestra representación es puramente material. Y lo que estamos viendo es en realidad
un procesos políticos de alguna manera que provienen del siglo XIX claro. o del siglo XX, no pertenecen al siglo XXI. Es decir, la gente en su nivel de conciencia se está adelantando mucho más a las instituciones. Lo que sucede es que en la época medieval o en la época antigua, el desarrollo institucional, como era muy lento y la gente también era muy analfabeta, cambiaba también muy lenta. Nosotros estamos volando a un nivel muy rápido de aumento de nivel de conciencia y las instituciones no están teniendo reacción o propuestas para nuestros cambios de nivel de conciencia. En definitiva, las instituciones están quedando perimidas prácticamente casi en su totalidad ante los movimientos transversales de Internet en los aumentos de nivel de conciencia. Es decir, creo que Internet y los medios de comunicación han pulverizado el poder tal como nosotros lo conocíamos en el siglo XX. Porque el poder se vuelve transversal. Y eso es lo que está pidiendo la espiritualidad. Es decir, lo que pide la espiritualidad es una situación transversal donde las jerarquías van a existir en orden a la organización, pero no en orden al poder, sino en orden a la organización administrativa. Entonces, hasta tanto esto a nivel mundial no se pueda ver en las élites de la política, habrá un gap, habrá un salto entre nuestra realidad espiritual. Entonces te diría que las sociedades a nivel individual están avanzando espiritualmente mucho más que su representación política. Creo que aquí tenemos un problema en el siglo XXI muy grave, porque las coordenadas de análisis de los estados no condicen con el aumento de nivel de conciencia de su población. Ok. Pero es interesante porque entonces vamos como humanidad iríamos por buen camino, en ese sentido de que estamos con una conciencia mayor cada vez. Pero por otra parte, el sistema anterior que viene del siglo XX no va a dejar el poder tal como lo conocemos tan rápidamente, porque así como primero vino la Ilustración y la Ilustración creaba reyes ilustrados, que fue el ilustrado absoluto, sí. El absolutismo ilustrado. La Ilustración, como vio que los cambios, el absolutismo no los provocaba, cuidado que terminó con la Revolución Francesa. Entonces, sí. Lo que hay que tener cuidado aquí es que las instituciones se den cuenta de que rápidamente cambien frente a los niveles de cambio de conciencia. Y creo que no sé si va a pasar tan rápido el cambio de las instituciones, porque las instituciones no están al servicio de la gente, sino al servicio de mantenerse a sí mismas. De ellas mismas, claro. Entonces ahí está el problema. El problema está en que una institución nunca se autodisuelve. Entonces, como no se autodisuelve una institución, sí. Nos encontramos en un punto de contradicción que no sé cómo se va a solucionar. Es decir, estaremos creando de alguna manera realidades virtuales transversales que van a estar totalmente fuera del dominio de la política general. Entonces, va a haber una especie de anarquismo informático, para llamarlo de alguna manera, de tipo espiritual, en lo que los gobiernos no entenderán el cambio de perspectiva espiritual. Aquellos que vean el cambio de perspectiva espiritual podrán. Yo creo que quizás en este punto te diría que las que pueden llegar a ver este cambio y que pueden tomar el poder con esta sensibilidad son las mujeres. Yo confío mucho en que el género femenino pueda dar vuelta a esta confrontación. En realidad, los que han dominado la escena del siglo XIX y XX han sido el género masculino, y creo que si el género femenino, con la cuestión de la maternidad y con su sensibilidad, pudiera tomar las riendas, podríamos tener otra época. No creo en el matriarcado, claramente, pero sí creo de que la mujer tiene que tener un papel muy preponderante en el cambio de la civilización. Ok, porque además, bueno, también por nuestra naturaleza hay tal vez más conexión, ¿no? Con lo interno y con nuestro interior. Ahora, Mario, entonces, como humanidad no estamos destinados necesariamente a la redención, como humanidad. Como tú decías al principio de la plática, tal vez nos destruyamos antes de que llegue ese momento. Pero tranquila, porque sí está destinada a la redención el universo, así que no te preocupes por eso. El universo está destinado a la redención. Sí o sí, Quizás nosotros no nos merecemos ser los portavoces de la redención. Okay. Es decir,
El cromañón no pudo hacer la redención, ni el neandertal. Probablemente se tuvo que ir evolucionando para ver si podemos llegar a la redención. Pero puede ser que quedemos como el neandertal, que nosotros no seamos el final de esta evolución hacia la redención. Porque la redención es un sistema de evolución. Cuando uno habla de rectificación en lo espiritual, que es el está hablando de la evolución de la conciencia. Claro. Por lo tanto, estamos hablando de evolución, ¿eh? Claro. Hay que tener cuidado. Lo que pasa es que le estamos dando vuelta a Darwin. En vez de hablar de evolución de la materia, estamos hablando de que la materia refleja la evolución de la conciencia. Así es. Así es. Y ya nos van a quedar poquitos minutos, pero para cerrar, y de todo esto que hemos estado hablando, es el famoso tikkun, que es la rectificación del alma, ¿no? Así es, el tikkun es esa rectificación del alma donde el alma tiene que llegar en algún momento, y de hecho puede llegar, a una felicidad continua, a un éxtasis continuo, pese a que tu vecino te robó la plaza de tu parking, tú sonreír y decir qué bonito que es este universo. Claro, claro. Y ese sería la rectificación que digamos que podría traducirse como tomar un nuevo camino, es no seguir el camino donde todo te afecta, donde todo a todo reacciona, sino el otro camino, rectificar el camino sería... En definitiva, la rectificación de tu calidad de víctima verdugo, porque en el sistema anterior tú partes del verdugo con poder o de la víctima que también tiene poder, pero ni la víctima del verdugo se pueden rectificar nunca, porque ya asumieron sus roles. Okay. Para poder asumir un rol de rectificación tienes que salir de la víctima verdugo. Ni eres verdugo ni eres víctima. Y si eres verdugo y eres víctima, el problema es que eres verdugo y víctima de tu propia alma. Porque tu alma, con su calidad de víctima, pasó a ser su propio verdugo. La persona que está enojada, que está triste, que está, como decimos en la cábala, atrapada por Satán, es una persona no solamente que no se quiera redimir, sino que en realidad ya está contenta con la personalidad que toma, aunque sufra. Ajá. Porque hay mucha gente que sufre, pero ya está acostumbrada a esa personalidad. Por lo tanto, lo peor que muchas veces sucede es que la persona esté tomada por la personalidad del sufrimiento, tanto de la víctima verdugo. Si tú no sales de la víctima verdugo, porque el verdugo no aprende, es verdugo, y la víctima no aprende, es víctima. Aquí, para realmente aprender y subir al nivel de conciencia, tienes que salir de todos los roles. Y si sales de todos los roles y te desidentificas de todos los roles, estás creciendo. ¿Tomaste un rol con el que te identificas? Bueno, tómalo. Pero ya lo único que estás haciendo es defender del rol, no crecer. Claro, y es lo que hablabas al principio, de otra vez meterte a tu espacio de seguridad para, ¿no? Para poder... Es que el rol identitario siempre te da espacio de seguridad. Claro. Siempre, cualquier arquetipo te da un espacio de seguridad, cualquier arquetipo te protege. Por eso todo arquetipo es un ídolo que te protege. Es decir, en realidad estamos todo el tiempo creando ídolos que nos protejan, una bandera, un himno, un equipo de fútbol, mi familia, la familia del enemigo, la familia del primo. Todos son tribus y divisiones y fragmentaciones, y a qué pueblo, a qué religión pertenecemos, y vamos creando ídolos conceptuales, reales, imaginarios, todos con el objetivo de nunca rectificar, siempre quedarnos en una situación infantil de nunca crecer. Ok, vaya que es interesante. Y Mario, más allá de lo que vamos de que ya anunciaste, que me da mucha pena, pero también me da mucho gusto, que ya vas a retirarte un poco en las entrevistas, pero quiero que hagamos un día que puedas y tengas tiempo, y no desvelarte tanto, sobre este tema que mencionaste, que se me hace muy, muy, muy importante, porque es un método donde podemos, que nos puede un poco conducir a esta rectificación, y que decías que es a través del árbol de la vida, o sea, entre estos desequilibrios y esta sanidad psíquica que tendríamos que tener. Pero me gustaría que lo platicáramos a forma, porque se me hace un método cabalista, pues de estar sanos, ¿no? De entrada. Así es, porque la idea es eso. Es como me dice un amigo, estar sanos, o si uno está muy loco, por lo menos disimularlo. Exacto, exactamente. Tener esa capacidad, al menos. Mario, te agradezco mucho. Déjame nada más, si tienes tiempo, darle nos han mandado un montón de comentarios
seguramente muchas preguntas que ahorita no vamos a poder responder, pero siempre lo dejo en suspenso para la próxima. Entonces, Sungan, muchas gracias. Ruth Daumas, Ever Reyes, me encantó que cada generación se cree lo más importante, sí. Hamza Omkar, gracias por tus comentarios. Gaby Ruiz, Carmen Sáez, muchas gracias. Carolina Guzmán, Benito Baltasar, Carmen Sáez, ya lo dije, Marisa Ventura, Isabel, muchísimos. Ya no los voy a mencionar porque nada más estoy quitando el tiempo, pero luego los lees y verás todos. Gracias a todos. También, bueno, sé que estaba Marisa por ahí, que es mi esposa, que anda por ahí en las redes. ¡Ah, qué maravilla! Así que gracias. Un saludo, Marisa. Y también, bueno, muchos amigos y amigas de todo el mundo, la verdad, un agradecimiento muy grande. Te agradezco sinceramente a ti, que hace tantos años que nos conocemos. Así es. El disfrute, como buena periodista, porque hacer entrevistas es difícil. Contigo no, Mario, porque se va dando. Tienes que guiar, tú sabes guiar muy bien, y hace años que te conozco, y si Dios quiere, bueno, que termine toda esta pandemia, que tengo ganas de ir a México a abrazar a mis amigos de México. Claro. Pues sí, ya próximamente esperemos que ya termine esto y nos dará muchísimo gusto, como siempre, recibirte en México, Mario. Ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas y te queremos muchísimo. Gracias, María, gracias. Mario, pues te agradezco. Bueno, ya platicaremos en una nueva ocasión, nos tendremos que poner de acuerdo, pero por lo pronto, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Feliz verano y shalom a todos. Gracias, María. Shalom, Mario, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos y recorrer con nosotros el camino. Soy Mariana Estrada, búsquenos en Facebook, donde han visto esta transmisión en vivo en Camino Amarillo, también en YouTube, en Camino Amarillo, en Twitter, @MarienCamino7 y en nuestra página web caminoamarillo.net. Pues nada más me queda despedirme, darles de nueva cuenta las gracias y nos vemos y nos escuchamos la semana que entra. Gracias, Mario, y gracias a todos. Shalom, gracias. Shalom.